Qué bendición poder compartir de nuevo este tiempo. Recordemos que después de mi libro es tiempo de avivamiento. No lo esperes, no lo busques, provócalo. Bueno, publiqué uno titulado 40 días de oración por un avivamiento personal. Un borrador que compartí y he compartido con ustedes aquí en este canal, en los primeros videos, que les recomiendo puedan imprimir, descargar, utilizar, compartir a través de sus estados de Facebook. Bueno, que inviten a otros a unirse a este tiempo. Agradezco por los que dejan sus comentarios aquí en la parte de abajo del video y también por aquellos que nos han estado apoyando económicamente, pues ha sido de verdad una bendición para nosotros. Bien, hoy día 30, el avivamiento es Dios encontrando al hombre. Muy interesante, ya vamos a profundizar en eso un poquito. Y creo que hoy terminamos nuestro Salmo 119, 169 al 176. Dice, llegue a ti mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Oiga, qué bonito. El avivamiento es Dios encontrando al hombre. Antes de orar, el salmista hace un énfasis en los últimos dos versos de este maravilloso salmo. Reconoce haber sido creado para alabar a Dios y observa que su condición anterior eh, como alguien perdido ya no está, pero pide ayuda para mantenerse ahora como alguien que sirve a los planes del Rey Soberano y depende de su palabra viva. Se observa entonces un avivamiento en términos de pasado, presente y futuro. En este punto, pues él fue sacado del pecado, fue puesto en el servicio a Cristo y ahora está confiando que por medio de su palabra, él le va a encontrar de forma constante. Así que estamos pensando que en el avivamiento, Dios, cuando encuentra al hombre, soluciona su problema pasado, su problema presente, el problema pasado, pecado, problema presente, que el hombre no le servía a Dios, pero ahora le puede servir a Dios, y entonces tiene un plan futuro con él. Y va en ascenso, y va mejorando, y va creciendo, y va pecando menos, y va sirviendo más. Creo que el avivamiento es algo maravilloso cuando la vida de Dios viene a nosotros por medio de Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo que imparte esa vida en nosotros. Entonces nuestra vida es transformada completamente. Bien. Antes de orar, bueno, ya lo leímos. Vamos entonces a mirar los 4 puntos de oración. Primero, el Señor obre de forma poderosa socorriéndome. Creo que todos necesitamos esa ayuda, ese socorro de Dios en muchos momentos. Segundo, la salvación de Dios se deje ver en todo momento. Cuando hablamos ya aquí de la salvación de Dios, no solamente en términos de la salvación eterna, porque la Biblia también usa el término salvación para hablar de sanidad, de liberación, de restauración familiar, etcétera. Entonces, también hablamos del término salvación con respecto a esas cosas que a veces vivimos y necesitamos la ayuda divina y Dios la trae. Así que la salvación de Dios se deje ver en todo momento. Mi corazón se mantenga siempre avivado, que mantengamos ese fuego encendido y finalmente que el Padre Eterno me use para acercar a otros a Él, que yo pueda hacer entonces ahora una extensión, eso significa siervo, una extensión de su amo. Podamos nosotros ser una extensión que atrae a otros hacia Cristo Jesús. Bueno, bien, vamos a orar entonces nuestro primer punto. El Señor obre de forma poderosa socorriendo.
Dios Padre eterno, nos acercamos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, a ti, reconociendo nuestra necesidad de ti, nuestra absoluta necesidad de ti. Somos tan necesitados, Señor, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así nuestra alma clama por ti, oh Dios. Nuestra alma clama por tu presencia. Y Señor, no solo por tu presencia que trae plenitud de gozo, Señor, también por tu socorro, por tu ayuda, Señor, como dice la Escritura, como el siervo que mira a la mano de su amo, así mira nuestra alma por ti, porque necesitamos tu ayuda, Señor, como dice la Escritura, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que podamos mirar a ti, Señor, que podamos mirar a tu salvación, como dice la Escritura, mirad a mí y seréis salvos todos los términos de la tierra. Creo que nuestra alma necesita socorro, necesita el auxilio, la ayuda, la fortaleza, la directriz, Señor, en medio de las circunstancias que podamos vivir, Señor. Así que oramos, Dios, que podamos mirarte a ti como nuestro único socorro, nuestra única ayuda. Como dice la Escritura, el Señor me ha ayudado. O como dijo aquel hombre, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios, gracias por tu ayuda. Tú eres, Dios, nuestra bandera. Tú eres, Señor, nuestro auxilio en las tribulaciones, Señor, el pronto auxilio. Gracias por ello. Gracias porque sabemos que siempre nos oyes, sabemos que siempre atiendes a nuestra oración y aunque a veces pareciera que hay un silencio o a veces pareciera que hay una ausencia incluso de tu presencia, Señor, no vivimos por emociones, vivimos por fe y sabemos que tienes el control y que algo debes estar haciendo. Señor, si no cambias las circunstancias, seguramente estás cambiando nuestros corazones, cambiando nuestras vidas, haciendo algo diferente, algo especial, que podamos nosotros entenderlo y podamos entender tu socorro, porque a veces creemos que el socorro es lo de afuera, lo que cambia las circunstancias, pero a veces el socorro es que tú nos das las fuerzas para enfrentar. El socorro es que tú nos das la sabiduría para tomar acciones, decisiones diferentes, porque quizás tomamos malas decisiones y por eso estábamos en líos, pero si tomamos decisiones correctas, las cosas se corrigen. Padre, que podamos tener la sabiduría, el entendimiento, Señor, también espiritual, de saber cuándo es una prueba, cuándo es una persecución, cuándo es un desierto, cuándo simplemente es una mala reacción, consecuencia de nuestras decisiones, Señor, cuándo es simplemente un llamado tuyo a avanzar, a crecer, a mirar ese obstáculo como un escalón para ascender, para subir, para crecer. Amado Dios, que podamos ver tu socorro, que podamos entender tu mano extendida para ayudarnos, para alentarnos, porque tú eres el Dios consolador, el Espíritu consolador. Tú, Señor, te haces siempre al frente y dices, hijo, avanza, ven para acá, tú puedes, hazle, en el nombre de Jesús avanza. Señor, es lo que tú haces, Espíritu de Dios, el Paracleto, es tu trabajo, Señor, ayudarnos, impulsarnos, porque nuestra tendencia es a desanimarnos, nuestra tendencia es a olvidar tus beneficios. Tal vez por eso el alma clama, oh alma mía, no olvides ninguno de los beneficios de Dios. Ayúdanos, Señor, porque tú nos socorres recordándonos cuántas veces has estado ahí, has estado con nosotros, Señor, porque no nos diferenciamos mucho del pueblo de Israel, que dice la Escritura, se olvidaron y no se acordaron de tus maravillas en Egipto y por eso estaban quejándose en el desierto. Señor, ayúdanos, amado. Por favor, que podamos, Señor, estar atentos al socorro tuyo, a la ayuda tuya, a la bondad tuya, porque aún pidiendo ellos con queja y con murmuración, les diste agua, les diste pan, les diste carne, Señor, les diste, Señor, un techo, Señor, que les cubría, Señor. Padre, les diste una tierra que no merecían, Señor. Se la entregaste por amor a tu nombre, por amor a Abraham, Señor, a esa amistad, a ese pacto, Señor, que hiciste con él. De la misma manera tu iglesia, Señor, Dios, tú nos sostienes porque prometiste a Cristo, Señor, guardarnos, porque Él oró así de esa manera. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Gracias, Señor, porque yo sé que tú atiendes a esa oración, porque el mismo Jesús lo dijo, Padre, tú siempre me oyes, tú siempre me respondes.
Gracias porque podemos confiar, Señor, ni siquiera en nuestras fuerzas, ni siquiera en nuestras habilidades o en nuestro buen comportamiento, Señor, porque te fallamos tanto. Pero, Señor, sí podemos confiar en el nombre de Jesús, sí podemos confiar en que tú estás haciendo algo y harás algo. Y si somos realmente tus hijos, Señor, y estamos haciendo mal, tú nos vas a socorrer con disciplina. Porque qué padre no disciplina a su hijo que ama. Señor, gracias, porque entonces la disciplina nos muestra que tenemos un papá, que no estamos solos, que no estamos huérfanos, que no estamos abandonados. Señor, que no estamos, Señor, expuestos a que el mundo haga y deshaga con nosotros, sino que, Señor, tenemos un papá que nos ama, que nos forma. Tenemos un papá que nos participa de su santidad a través de la disciplina también, Señor, que nos da disciplinas, que nos enseña también cómo formar nuestro carácter, cómo caminar, cómo andar, cómo pensar, cómo hablar. Gracias por eso, Señor, por tu obrar, por tu actuar, porque aún las circunstancias las utilizas para formar en nosotros a Cristo. Gracias, Señor. Te amamos por eso hoy, en el nombre de Jesús, por tu socorro, Señor. En segundo lugar, la salvación de Dios se deje ver en todo momento. Amado Dios, gracias. Porque podemos mirar a Jesús, podemos saber que en Él tenemos respuestas, sabemos que en Él tenemos salidas, soluciones, porque es lo que la Biblia promete, que Dios hará caminos donde no los hay, que hará ríos en la soledad, que hará florecer el desierto. Señor, gracias porque incluso hoy, a la fecha, Señor, hemos comprobado eso, Señor, porque salen las noticias, Señor, cómo los desiertos se han llenado de aguas y de flores y de ríos. Señor, qué bendición, Señor, saber que lo que tu palabra promete se cumple, Señor. Tal vez Abraham esperó 25 años y pareciera que Dios hubiera mentido en el año primero, en el segundo, en el tercero, en el 20, en el 24. Pero Dios cumplió. Y aún, Señor, como aquellos de Hebreos, si no viéramos la respuesta hoy, tu palabra dice que muchos saludaron aquellas cosas prometidas, viéndolas de lejos, Señor. Simplemente dijeron, oh, ahí está lo que Dios prometió, pero no lo vieron en su propia vida cumplido. Señor, tu palabra dice que aquellos no eran dignos de esta tierra. Y eso indica entonces, Señor, que en el cielo se cumple. Dios, que en la eternidad se cumple, porque Dios, tú no mientes, tu palabra es verdadera. Así que hay promesas, Señor, en nuestras vidas que tú has dado, Señor, y Dios, estamos seguros que las viviremos. Como dice Abraham, que él no esperó la tierra en la que estaba parado, Señor, por la que recorrió con su esposa tantos años, sino que su mirada estaba puesta en la patria celestial, Señor, en cuyo arquitecto y constructor es Dios. Creo que podemos nosotros entonces entender, Señor, que hay promesas preciosas en Dios y nosotros las atesoramos, Señor, porque Dios las veremos sí o sí, porque las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Así que nos afirmamos en esa verdad maravillosa y entendemos, Señor, que tú cumplirás sí o sí. Te amamos por eso. Te alabamos a ti, te damos gracias porque entonces podremos ver tu salvación en todo tiempo. Porque cuando nos has dado una promesa, cuando has puesto tus ojos sobre nosotros, sobre nuestras familias, amado, las cosas entonces empiezan, Dios, a confluir hacia ese punto, Señor, a ese kairos que dice la Escritura, Señor, que se cumple cuando llegó el tiempo de Jehová, cuando llegó el tiempo de Dios, cuando fue marcada la época, la era, el momento. Señor, eso sucedió muchas veces en la Biblia, tiempos específicos marcados por Dios, como está escrito en la Biblia, porque en tus manos están mis tiempos, o como dice también el escritor de Eclesiastés, tiempo y ocasión acontecen a todos. Señor, no se trata de nuestros esfuerzos, de nuestras luchas propias, sino que hay un tiempo de Dios y nosotros creemos, Señor, que hoy estamos en tiempo de avivamiento. Hoy estamos en el tiempo de prepararnos para que Cristo nos lleve con Él. Señor, gracias porque como iglesia, Dios, entonces nos preparamos porque ha llegado el tiempo, como dice la Escritura, el Espíritu y la esposa dicen ven.
Y por eso hay salvación, y por eso hay aceite, y por eso hay bendición, y por eso hay evangelismo mundial, y por eso hay clamor en el corazón, y por eso, Señor, se está animando a tantos a las misiones, Señor, porque tu Espíritu está moviendo el corazón de la iglesia a movilizarse, a actuar, a llevar la palabra de Dios. Estás movilizando a la iglesia, Señor, fuera de la comodidad de las cuatro paredes, Señor. Estás llamando a la iglesia a ser una iglesia útil, no simplemente un cerebro en una banca escuchando y escuchando predicaciones por 20 años, Señor. Tú estás movilizando el corazón al servicio, a la obra. Así que Dios, tu salvación hoy se deje ver también a través de tu pueblo, como está escrito, porque no se va a esconder una lámpara debajo de la mesa, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre a los que están en casa. Que hoy se muestre tu salvación a través de tu iglesia en el mundo. Que la iglesia sea sal, sea luz, sea sal que sala y luz que alumbra realmente, y entonces la salvación de Dios se deje ver, como dice la Escritura, cuando venga la dispersión del poder del pueblo santo. Creo que es este tiempo, Señor, el poder del pueblo santo, Señor, se dejará ver con el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Es el tiempo de que la iglesia alumbre, es el tiempo de que la iglesia sale, es el tiempo en que la iglesia salga a salar en este mundo corrompido, corrupto, que necesita ese elemento anticorruptor llamado iglesia. Por favor, Señor. Por favor, amado Dios, tu palabra dice que tú tuviste que dispersar incluso a la iglesia primitiva, Señor, como dice a los hermanos en la dispersión. Tuviste que hacerlo porque ellos se acomodaron allí, Señor, pero tú les habías llamado a ir a llevar el evangelio, no solo a estar en Jerusalén y Judea, sino también en Samaria y hasta lo último de la tierra, y ellos no lo habían hecho. Señor, entonces tuviste que dispersarlo, Señor, para que el evangelio se extendiera por el mundo entero. Te pido ahora que disperses tu iglesia, tu pueblo, y tal vez estás poniendo presión, y tal vez aún en los gobiernos, Señor, las persecuciones, las cosas están obligando de alguna manera a tu pueblo a movilizarnos. Dios, los medios de comunicación, ese tiempo de pandemia que hubo, Señor, todo eso lo has estado utilizando para que muchos, Señor, proclamen tu palabra de tantas maneras, a través de las redes sociales, Dios, a través del internet. Dios, otros de alguna manera se está dando hoy la facilidad de viajar en avión a otros países, de movilizarse a otros lugares, y allí estás levantando pastores, ministros, evangelistas, profetas, siervos tuyos, Señor. Estás dando recursos para que el evangelio se extienda. Así que oramos, Dios, que tu salvación, Dios, se deje ver en este tiempo de una manera única y especial, Señor. Gracias porque sabemos que así será, Señor. Como el Dios del Éxodo, que vino y rescató a su pueblo de Egipto y les sacó incluso con grandes riquezas, y les sacó, Señor, para llevarles a la tierra prometida. Actuó poderosamente, como dice el Salmo, allí en Egipto para sacarlos. Dios, de la misma manera, Señor, tú vas a actuar poderosamente en este tiempo para preparar tu iglesia, Señor. Y ya el que no se prepare es por su negligencia personal, pero, Señor, el resto, Dios, estaremos listos para decir: aquí estoy, amado, aquí estoy, Señor, aquí estamos, Señor. Gracias por esto, por esa salvación preciosa, Señor, que se deja ver hoy en Cristo Jesús. Tercer lugar, mi corazón se mantenga siempre avivado. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias por el avivamiento, porque Dios, algo ha estado pasando en mi vida, Señor, mientras tengo estos tiempos de oración, de búsqueda, de lectura de tu palabra, de análisis, Señor, de las verdades de tu palabra. Y mientras oramos, Señor, tú has avivado nuestras vidas. Dios, hay un fuego en nuestro interior que se ha encendido, un anhelo por tu palabra, por la oración, por la búsqueda, por el congregarnos, por el compartir con otros hermanos. Dios, aún si he tenido tiempos con otros hermanos de orar, con este tiempo de oración por un avivamiento personal también,
Dios, les veo hermoseados, les veo fortalecidos. Hay anhelos de servir a Dios de muchas maneras. Ahora están viniendo los recursos, nuestras familias se están volviendo a ti. Dios, nos gozamos de lo que estás haciendo, que es poderoso, milagroso, poderoso, Señor, en gran manera, Señor. Y a ti damos la gloria y la alabanza. Pero oramos para que podamos mantener ese avivamiento, Señor, nuestros corazones encendidos, como dice la Escritura, el fuego del altar no se apagará jamás. Por favor, que mantenga encendido en nuestros corazones, Señor, ese fuego del Espíritu, ese despertar, ese fuego de avivamiento en nosotros, Señor, que no es otra cosa que querer predicar a Cristo, que no es otra cosa que querer proclamar las verdades del Evangelio de Dios con poder y con autoridad, Señor, con vehemencia, con elocuencia incluso, Señor. Gracias, aquí estamos delante de ti pidiendo, Señor, ayúdanos a mantener ese fuego encendido en nuestros corazones, Espíritu de Dios, que como dice la Escritura, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que el viento del Espíritu sople como cuando uno sopla con un elemento sobre la fogata para que se mantenga encendida. Dios, ayúdanos, Señor, y también añadir nueva leña, Señor, a añadir, Señor, conocimiento, entendimiento espiritual de la palabra de Dios, añadir, Señor, más estudio de la Biblia, añadir más almas también, Señor, a nuestras congregaciones, a nuestros grupos de familia. Y, Señor, podamos entonces ver, Señor, cómo esa gran fogata se enciende, cómo se enciende ese gran altar de Dios que derriba, mientras tanto, Señor, esos altares de Baal, Señor. Gracias porque somos tu iglesia, somos tu pueblo, y cuando estamos encendidos, cuando hay altares encendidos, también el enemigo es avergonzado, como dice la Escritura, porque de la boca de los niños fundaste la alabanza para avergonzar al enemigo y al vengativo. Gracias, Dios, porque una iglesia encendida hace retroceder las tinieblas. Una iglesia que alumbra hace que las tinieblas se vayan por sí solas. Una iglesia encendida en el fuego de Dios, Señor, hace que el enemigo huya, porque la palabra de Dios dice que ahora el fuego le consume. Así que Dios, Él no puede estar donde hay fuego, no puede hacerlo. Así que oramos, Dios, que el fuego del Espíritu de Dios arda en los corazones de cada creyente, de cada uno de nosotros, de una forma especial, poderosa y abundante, pero también permanente. Es lo que te pedimos ahora, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Finalmente, que el Padre Eterno me use para acercar a otros a Él. Amado Dios, hemos estado orando por un avivamiento, Señor, y creo que no solo tenemos un avivamiento personal. Dios, eso tiene que extenderse a lo comunitario, a los vecinos, a los amigos, a la familia, Dios, a los conocidos, aún a los extraños que se sientan a nuestro lado, en el transporte público, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, Señor. Oramos a ti, Padre, para que se encienda en nosotros, Dios, ese anhelo, esa hambre, esa sed, Dios, por compartir el Evangelio con poder, con autoridad a otros. Llena nuestros corazones, llena nuestras vidas, úsanos con poder, Señor, del Espíritu de Dios, Señor, para predicar de tal manera que las almas se conviertan, que sea el poder del Espíritu de Dios el que convenza, que sea el poder del Espíritu de Dios el que traiga al arrepentimiento aquellas almas perdidas, Señor, que sea la luz de la palabra de Dios la que traiga ese alumbrar en el corazón de las personas para que ellos se vuelvan hacia ti y sean trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Por favor, Señor, que podamos alumbrar con la luz de tu palabra, con el fuego y suministro del Espíritu de Dios, Señor, con ese aceite celestial. Tengamos nuestras lámparas encendidas, Señor, que acompañan esa procesión para que muchos más se unan, para que muchos más vengan, Señor, al camino que es Cristo Jesús. Así que hoy damos gracias por el avivamiento, porque entendemos, Señor, que eso que empezó siendo personal, como lo hemos orado todos estos días, Señor,
en este reto, reto de oración, de búsqueda. Señor, hoy empieza eso a extenderse hacia afuera, porque, Señor, no es solo para nosotros, porque no podemos ser egoístas, Señor, como dijo el apóstol Pablo, ay de mí, si no anunciar el evangelio, ay de mí, porque me es impuesta necesidad. Por favor, Señor, que nuestros corazones ardan de pasión por compartir el evangelio, dispuestos a predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Como dice la Escritura, fuérzalos a entrar, que podamos hacerlo en el poder del Espíritu de Dios, Señor, para que las personas puedan, Señor, ver que hay un Dios real, un Dios vivo, que les ama, que tiene un plan para sus vidas también, Señor, que ha entregado lo mejor de sí, que es a su Hijo único, para que muera en su lugar, para que resucite y les dé vida y vida eterna. Gracias por esa salvación, gracias por esa predicación. Dios, haznos aptos para predicar, para enseñar, para proclamar tus verdades. Danos la valentía, como se la diste a aquel hombre Pedro, que aunque te negó un momento, en otro momento tuvo la valentía para predicar, Señor. Danos esa valentía espiritual, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda tendencia a la vergüenza, porque claro, el evangelio ha sido de alguna manera blasfemado, el nombre de Jesús, por causa del mal testimonio. Pero, Señor, estamos llamados a ir en contra de eso, predicando un verdadero testimonio, predicando un evangelio real, Señor, no un evangelio de negocio, de comercio, como lo han convertido muchos en una cueva de ladrones, sino que prediquemos el evangelio como debe ser, Señor, con autoridad, con poder, Dios, con santidad, con integridad, Señor, para que Dios, el mundo conozca que hay un Dios vivo y poderoso, como dice la Escritura, que aún la creación misma gime esperando la redención del pueblo, gime esperando la manifestación del pueblo del Señor. Así que creo que es el tiempo, Señor, en que tu pueblo ha de manifestarse, Señor, a las naciones, llevando el evangelio de Cristo como debe ser predicado, Señor, sin tantos adornos, sin tantas doctrinas raras, Señor, sin tanto acartonamiento y religiosidad, sino, Señor, mostrando a Cristo con nuestros hechos, con nuestras palabras, de una manera poderosa en el Espíritu de Dios. Es lo que hoy te pedimos, Señor. Dios, que empiece a fluir también en nuestras vidas, que nos sumemos a esas filas de predicadores, de misioneros, de pastores, de evangelistas, de profetas, de maestros, de apóstoles que van, Señor, que llevan el evangelio aún en los campos, en esos lugares alejados de las ciudades donde casi nadie quiere ir porque tal vez allá no hay recursos, pero Señor, Dios, tú has puesto el corazón de muchos, Dios, para esto. Y Dios, gracias porque tú equiparás con los recursos a aquel que hace trabajo de misericordia, que va entre los indigentes, entre las prostitutas, que va entre aquellos que viven vidas desordenadas en su sexualidad. Pero tú has preparado un pueblo, Señor, un pueblo, Padre, cada uno en su lugar, que podamos, Señor, cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Es lo que te ruego ahora en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Mis amados, un gusto compartir con ustedes. Recuerden, pues, los que nos están apoyando económicamente, pueden hacerlo por Nequi o David Plata al 315-690-5504. De resto, de nuevo, gracias por sus comentarios. Cuéntenos, Dios, qué está haciendo en su vida. Dios, qué está haciendo en su familia. Qué milagros ha empezado a ver de Dios en su vida. Creo que eso anima a otros también para que cuando otras personas lleguen aquí a este canal y miren estos videos, encuentren, Dios, mire, esto está muy especial. Dios está haciendo algo bonito y yo quiero eso. Y puedan sumarse a este reto de oración y de búsqueda personal. Bien, mis amados, un gusto. Dios les bendiga. Buen día a todos.